Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a ver las materias de español, matemáticas, ciencias naturales, artes y vida saludable. En esta ocasión, la primera actividad que realizaremos en cuanto a español es una actividad muy importante, ya que a partir de esta vamos a entregar un producto, el cual es nuestro texto narrativo. Puede ser cuento, fábula o leyenda. Sabemos que toda narración debe tener 3 partes. El inicio, en donde se da a conocer a los personajes, el lugar y el tiempo donde se desarrollan los hechos. El nudo o desarrollo, en donde los personajes viven una serie de aventuras. Y finalmente el desenlace o final, en el que los personajes resuelven el problema y la aventura concluye. Que puede ser un final feliz, un final triste o un final inesperado. Ahora, la actividad consiste en escribir en tu libreta la primera versión de tu narración con un mínimo de 15 líneas. Para comenzar debes considerar frases que has leído y escrito acerca de cómo iniciar una narración. Por ejemplo, érase una vez, había una vez, hace mucho tiempo, entre otras frases que te pueden servir para iniciar tu narración. Es muy importante iniciar con el título de tu historia y seguir con la primera frase de tu narración, que puede ser cualquiera de las que acabo de mencionar. Recuerda cuidar el uso de los signos de puntuación, el punto y seguido, punto y aparte, las comas, que las palabras estén escritas correctamente, además de incluir las 3 partes de toda narración: inicio, nudo y desenlace. Pasando a la materia de matemáticas, en esta ocasión vamos a hablar acerca de las figuras geométricas y los cuerpos geométricos. Las figuras planas son, figuras bidimensionales. ¿Por qué? Porque tienen largo y ancho, aunque también tienen altura, como por ejemplo el triángulo, cualquier cuadrilátero, pentágono, hexágono, círculo. En cambio, los cuerpos geométricos son tridimensionales porque a partir de que tienen largo, ancho y altura, también tienen volumen, como lo es el prisma, el cubo, las pirámides, el cilindro, el cono y la esfera. Ahora, un cuerpo geométrico tiene las siguientes partes, aunque también es importante mencionar que las figuras planas también tienen vértices y tienen aristas. Ahora, las partes de un cuerpo geométrico son las siguientes. La primera de estas partes son las aristas, las cuales son las líneas que se forman cuando se juntan dos caras. Se puede decir también que son los lados de las figuras geométricas que forman los lados del cuerpo. Tenemos los vértices, que son los puntos donde se unen 3 o más caras. También tenemos las caras, que son las superficies planas que limitan el cuerpo geométrico. Estas superficies o estas caras son figuras geométricas. Tenemos la base, que es la cara en la que se apoya el cuerpo, y las caras laterales, que forman el contorno de la superficie de la figura diferente a la base. Por ejemplo, en este caso tenemos como cuerpo geométrico a un cubo. La base o la cara basal es un cuadrado. Todas las caras laterales son cuadrados y además tiene
8 vértices, es decir, 8 puntos en donde se unen 3 o más caras. Y aristas tenemos que tiene 4 más 4 más 4, 12 aristas. Ahora, con ayuda de tu regla vas a realizar una figura libre, la que tú quieras, donde debes incluir triángulos, rectángulos, cuadrados, círculos, etc. y colorear. En la siguiente actividad nos vamos a ir a las páginas 59, 60 y 61 del libro de matemáticas, en donde con algún familiar vas a observar los cuerpos geométricos y los decorados que se muestran ahí para identificar qué cuerpo geométrico se utilizó para hacer esos decorados. Por ejemplo, tenemos en el primer caso que el primer decorado tiene la forma de rombos, pero podemos decir que son 2 triángulos unidos de diferentes colores, amarillo, azul, rojo, verde. Entonces, de los 4 cuerpos geométricos que están en la parte de arriba, cilindro, cubo, prisma triangular o prisma irregular, podemos ver que el cuerpo geométrico que se utilizó fue el cuerpo geométrico C, es decir, el prisma triangular, ya que la forma de los decorados son triángulos, 2 triángulos, digamos, unidos. ¿Ok? Lo mismo vamos a hacer con las siguientes figuras o cuerpos decorados de la página 59, 60 y 61. Ahora bien, ya que hemos terminado esta actividad, vamos a platicar acerca de las cadenas alimentarias en la materia de ciencias naturales. Es importante tomar apuntes sobre este tema, ya que las siguientes actividades vamos a retomarlo. Ahora, una cadena alimentaria también se le conoce como una cadena trófica, que es un proceso de consumo entre las especies de algún lugar, de quién se come a quién. Es decir, la energía va pasando de un ser vivo a otro por medio del consumo de ese ser vivo. Y una cadena alimentaria o cadena trófica está compuesta por productores, consumidores y descomponedores. En primer lugar tenemos a los productores, los cuales son todas las plantas, ya que ellos o las plantas en general producen su propio alimento, solamente necesitando lo que es el suelo, los nutrientes del suelo y el sol y el agua. También se le conoce como organismos autótrofos, porque las plantas producen su propio alimento. Estos son los productores. Enseguida tenemos a los consumidores y hay 3 tipos de consumidores. Tenemos a los consumidores primarios, los cuales se alimentan directamente de las plantas. Son animales herbívoros y por lo tanto no pueden producir su propio alimento, es por ello que se alimentan de las plantas. Herbívoros como por ejemplo los caracoles, las vacas, los borregos, los caballos, los cerdos, etc. Ahora tenemos a los consumidores secundarios, los cuales se alimentan de los herbívoros y son conocidos también como carnívoros primarios, por ejemplo, el búho, la serpiente, la lagartija,
las ranas, etc. Y por último tenemos a los consumidores terciarios, los cuales se alimentan de los carnívoros primarios. Los consumidores terciarios también son carnívoros secundarios o depredadores y por lo regular son más grandes que los consumidores secundarios. Los consumidores terciarios pueden ser el zorro, el lobo, el león, el elefante, el águila, entre otros. Finalmente tenemos a los descomponedores, los cuales son microorganismos u organismos como hongos y bacterias que descomponen a los organismos muertos para formar o para hacerlo parte nuevamente de lo que es el suelo. De ahí su nombre, por eso se le llama como descomponedores. Y de esta forma tenemos a una cadena alimentaria, en donde tenemos a los productores o plantas que sirven de alimento a los consumidores primarios o herbívoros, y estos a su vez sirven de alimento a los consumidores secundarios o carnívoros primarios, y estos a su vez sirven de alimento a los consumidores terciarios o depredadores. Y finalmente la cadena se cierra con los descomponedores, los cuales descomponen a los organismos muertos para hacerlos parte del suelo nuevamente. Ahora bien, en la siguiente actividad de la materia de ciencias realizaremos lo siguiente. Escribiremos en el paréntesis el número que corresponde de acuerdo a la definición. Por ejemplo, en el número 1 dice organismos que se encargan de descomponer los organismos muertos para reintegrar la materia al ambiente. Esto lo acabamos de mencionar y estos organismos que se encargan de descomponer se conocen como descomponedores. Ahora, en la siguiente actividad observaremos las fotografías de la página 64 del libro, donde podemos ver algunos animales y trazaremos flechas para indicar qué organismo sirve de alimento a otro. ¿Ok? Es decir, vamos a formar una cadena alimentaria con estas cuatro imágenes. Ahora, en la siguiente actividad realizarás un esquema o una cadena alimentaria o cadena trófica como se muestra a continuación. Recuerda iniciar con un productor o una planta, después un consumidor primario o herbívoro, después un consumidor secundario o carnívoro, después un consumidor terciario o depredador y finalmente con un descomponedor que puede ser hongo o bacteria. Muy bien, finalmente la actividad siguiente consiste en responder: ¿podríamos sobrevivir sin plantas? Sí, no y por qué. ¿Cuál es el sentido de las cadenas alimentarias? Es decir, ¿por qué se desarrollan las cadenas alimentarias? ¿Y qué pasaría si en algún ecosistema se altera la cadena alimentaria al extinguirse una especie importante de esta? Es decir, ¿qué pasaría si en la cadena alimentaria o en cualquier cadena alimentaria no hubiera plantas? Obviamente cualquiera de los animales siguientes no existirían, porque la base de la cadena alimentaria son las plantas. ¿O qué pasaría
si no existieran los herbívoros o los consumidores primarios? Obviamente habría una sobrepoblación de plantas. ¿O qué pasaría si no existieran los depredadores? De igual forma, puede que se dé una sobrepoblación de animales carnívoros o de animales herbívoros, ya que sin haber depredadores, pues no habrá animales que se alimenten de los carnívoros primarios. ¿Sí? Es toda una cadena en la cual no debe ni faltar ningún elemento, puesto que esta cadena se alteraría al final de cuentas. Ahora, pasando a la materia de artes, en esta ocasión vamos a realizar el siguiente juego en familia, que se titula Me convierto en un, el cual consiste en tomar una pelota y lanzarla al azar a un compañero o a un familiar al tiempo que le decimos. Me convierto en un carro, es decir, vas a mencionar diversos objetos, animales, plantas o personajes, para que el compañero elegido represente mediante el uso de su cuerpo el objeto mencionado sin decir alguna palabra o sonido. Y al realizarlo podrá elegir a otro compañero al azar. Es decir, tú lanzas una pelota a un compañero diciendo me convierto en un carro. Ese compañero se tiene que convertir o formar con su cuerpo un carro. Después, ese compañero le pasa la pelota a otro compañero diciendo me convierto en un elefante. Entonces ese otro compañero se va a convertir o formar a un elefante. Y así sucesivamente hasta que todos hayan participado. Ahora bien, después crearán una historia que representarán por medio del cuerpo, movimientos y mímicas, la cual debe ser breve. Pueden incluir lo que es música o pueden incluir inclusive un vestuario especial. Después van a representar esa historia y como evidencia enviarás un video de la historia creada. Recuerda, debe ser solamente con movimientos y mímica sin expresar algún sonido o ruido. Finalmente, en la materia de vida saludable, leeremos la historia La casa, tiempo para ser saludable, del libro Vida Saludable, o Las aventuras de Dulce Clarita en la página 37 a la 39, para responder las siguientes preguntas en la libreta. ¿Cómo nos ayudamos en casa? ¿Cuáles son los guisos que más me gustan de mi casa? ¿Y ayudamos a preparar la comida y a servir la mesa? Muy bien, estas han sido las actividades del día de hoy. En caso de que tengas alguna duda, puedes preguntar. Hola.